Sistema de prácticas. Documentos que se deben ingresar. Existen 3 módulos en los cuales se deben ingresar documentos. En el módulo estudiantes, empresas y prácticas. Empecemos con el sistema de práctica. Para gestionar la práctica, ingresamos en práctica, gestión de la práctica. Primero, antes de crear la práctica, debemos cerciorarnos de que ya no esté creada. Entonces seleccionamos la facultad, el programa y el periodo. Entonces miren que la práctica aparece con un número de práctica y los nombres del estudiante. Entonces es bueno mirar primero que un compañero de nosotros o alguien no haya creado esa práctica o preguntar. Si no encontramos a la práctica del estudiante que aparece aquí por número, entonces procedemos a digitar los siguientes datos o a seleccionar los siguientes datos: el estudiante, el tutor, el coordinador, la empresa, es importante haber creado la empresa, la modalidad de práctica, el enfoque de práctica, el estado activo y las fechas de inicio y final de la práctica. Es bueno colocar acá el total de horas de la práctica y damos clic en guardar. Con la práctica creada, la práctica debe aparecer de primera porque está en orden descendente los números de la práctica, o sea, el último número aparece de primero de la práctica. Y luego, para ingresar los documentos de la práctica, vamos a documentos. Aquí podemos editar la práctica si nos hemos equivocado, cambiar algunas cosas aquí y darle guardar o cancelar. Y acá están las notas de la práctica que yo le puedo colocar como observaciones, la fecha y la observación de la práctica. Para que la práctica damos regresar. En la práctica vamos a dar clic en documentos para ingresar documentos. Entonces lo mismo que los otros módulos, se selecciona el documento. Estos son los documentos que existen para la práctica. Si usted necesita otro porque su programa maneja un documento específico, se dirige al área de proyección social, por favor, para crear el nuevo documento. Vamos a seleccionar la observación al documento si la tienen, y cargamos el PDF y damos clic en guardar. Cuando damos clic en guardar, el documento aparece aquí con el número del documento y podemos ver el documento con clic en abrir. Cerramos el documento. También podemos borrar el documento. Entonces, eso es todo sobre la práctica. Recuerden que la práctica, vamos a la práctica, gestión de la práctica, y aquí previamente se seleccionan el periodo y podemos mirar si la práctica está, y aquí podemos editarla, ver los documentos, el que acabamos de ingresar, y abrir. Eso es todo sobre la práctica empresarial.